Hoy llegamos a la última etapa de nuestra conferencia, Sanidad Interior, y antes de abordar el tema, quiero leerles una página que acabo de recortar de la revista US News World Report de febrero 10 de 1992. Los niños hay que salir a la escuela dominical. Mientras salen los niños, escuchen lo que dice esta revista. Este reportaje dice: los psiquiatras están etiquetando más y más la conducta humana anormal. Los psiquiatras ya no saben ni tienen diccionarios para encontrar más palabras respecto a las enfermedades, entre comillas, mentales. Dice este texto que estoy leyendo de la revista US News World de febrero 12 de 1992. En 1917, la clasificación de las enfermedades mentales por la Academia Asociación Psiquiátrica Americana era 59 formas de desórdenes mentales. En 1917, los psiquiatras tenían etiquetadas, repito, 59 formas de enfermedades mentales. En 1952 crecieron a 106. Ya tenían 106 nuevos nombres de enfermedades mentales y en 1900, después de los 80, existen 292 diagnósticos posibles solamente para la depresión. Nada más para la depresión. Por ejemplo, la propagación de estos diagnósticos no es única en psiquiatría. Dice este libro también, esta revista, que simplemente la palabra fiebre ahora se conoce con más de 100 distintos nombres de enfermedades. O sea, fiebre reumática, fiebre malaria, fiebre de esto, fiebre de influencia, etcétera, etcétera. Nada más la pura fiebre. Y dice aquí también que, por ejemplo, la homosexualidad fue quitada de los manuales psiquiátricos en 1973 y después de los 80, otra vez los psiquiatras comienzan a considerar la homosexualidad como verdaderamente un problema de carácter de desorden mental. Vemos pues que todas estas cosas cambian, la psiquiatría cambia, la psicología cambia, pero seguimos teniendo nosotros la palabra de Dios. Y la Biblia, esto es una de las cosas más maravillosas de la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. La Biblia, 2000 años después de que fue escrita, nos sigue hablando con verdades absolutas en el área, como vimos ayer en el desayuno, de la geografía, en el área de la política, en el área de la economía, en todos los órdenes y en todos los ámbitos sociales, políticos y comerciales. En el área mental, la Biblia nos continúa mostrándonos que Dios vino a esta vida para darnos una paz, para que disfrutáramos de armonía, para que nuestra vida fuera regida con propósito, con una razón para vivir y no para que viviéramos confundidos. El Nuevo Testamento insiste continuamente: hermanos, ya no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, vivamos dentro de la luz. Entonces, qué cosa tan maravillosa que en estos 10 estudios hemos visto que la Biblia, para resumir en esta mañana y acabar la conferencia, nos dice 2 respuestas a los problemas mentales. Resumiendo, el primero, muchas enfermedades mentales se deben y tienen su origen en un carácter de malfunciones orgánicas o químicas en el individuo. Puede deberse a tumores, diabetes, hipoglucemia, etcétera, etcétera, y cosas que afectan la conducta del ser humano. Pero por el otro lado, la Biblia nos muestra que también los desórdenes mentales se pueden deber porque estas personas no han resuelto problemas, y mañana voy a hablar del problema más grande y la característica más profunda que existe para cualquier desorden mental: el rencor y la amargura. El rencor y la amargura son 2 actitudes emocionales con las cuales el Señor Jesucristo trató de continuo e insistió en sus discípulos en que perdonaran 70 veces 7.
¿Por qué el rencor y la amargura son dos de las actitudes mentales negativas que pueden herir más gravemente la conducta del ser humano? Porque son dos actitudes que no pueden ser quitadas más que por el poder del Espíritu de Dios. Abran sus Biblias en esta mañana en Mateo capítulo 18 y vamos a acabar la serie de sanidad interior tratando los dos problemas más graves que producen el mayor número de enfermedades mentales y desórdenes nerviosos. No solamente el rencor y la amargura alteran de una forma drástica nuestra mente, sino que cada día se descubre y se confirma que inclusive el cuerpo físico es afectado gravemente por el rencor y por la amargura. El hígado, el estómago, los intestinos, los simpáticos, todo es afectado de acuerdo al estado en que nosotros nos mantengamos mentalmente. En Mateo 18, del 15 al 17 y del 21 al 25, vamos a usarlo como nuestra base para poder tratar en esta mañana con este problema que azota y sigue azotando no solamente a la humanidad, sino más trágicamente las propias iglesias de Jesucristo. Dice Mateo 18 del 15 al 17, por tanto, es Jesucristo el que está hablando, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículos 21 al 25. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Casi siempre, y podríamos generalizar, la mayor parte de la gente que vive con rencor y amargura, escúchenme muy bien, es y son las personas que más critican. Si tú tienes a tu alrededor hermanos, hermanas, tíos, tías, hermanas en Cristo, etcétera, etcétera, que son personas que constantemente hablan de cualquier persona mal, son personas amargadas.
en la mayor parte de las veces. O es una persona con grandes complejos de culpa o viceversa. Todas las amarguras que existen en el alma de estas personas con sentimientos de culpa son lo que hace que esta persona se vuelva criticona de los demás y con la tendencia constante de guardar rencor. En esta parábola que Jesucristo acaba de contar, nos enseña las consecuencias del rencor de una manera drástica y de una manera profunda. El rencor en una persona simplemente nos habla que esta persona no ha conocido o no ha experimentado de una forma real y vívida el perdón que Dios nos dio en la cruz. Cuando una persona está en capacidad de perdonar, es porque esa persona, en primer lugar, ya recibió el perdón. Al recibir el perdón y aclarar y entender lo que es el perdón, podemos nosotros convertirnos en canales de perdón. Pero una persona que no perdona es una persona que no ha recibido el perdón, porque si hubiera conocido y sabido qué es lo que Dios nos perdonó, podrías vivir en una actitud de perdón constante. Es pues muy importante que nosotros en esta mañana podamos ver que la gente con sentimientos de culpa quiere culpar también a otros. Y al no perdonarse ellos, tampoco quieren nunca perdonar a los demás. Veamos en primer lugar los pasos que la Biblia nos da en Mateo 18 para poder tratar el problema de pecado a nivel hermanos. El primer paso lo encontramos en el versículo 15. Y dice el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sabían ustedes que el pecado, los malos entendidos, nunca dejarán de existir en este planeta? El día que podamos nosotros tener un grupo de personas, una iglesia donde puros ángeles vuelan en la iglesia, querubines y serafines, nunca hay malos entendidos, nunca hay nada, todos, ¡hola! Todos, bechito y bacho, todos, y nunca hay fricciones. Bueno, o esa iglesia está muerta, o esa iglesia está en el cielo, nada más. Porque en cualquier iglesia donde hay actividad, y cualquier iglesia que esté siendo usada por el poder del Espíritu Santo, forzosamente tiene que haber fricciones. Un coche no pueden los valeros ni tampoco los pistones tener fricción mientras el carro no está andando. Mientras el carro está apagado, el aceite está reposado, no hay movimiento, no hay nada. Pero en cuanto comienza el carro a andar, comienzan las fricciones. Y entonces los mecánicos, los que inventaron los carros y las máquinas de los coches, los motores, pudieron descubrir que la única forma de que esas fricciones pudieran llevarse a cabo, porque era imposible evitar la fricción, era poniéndole aceite al motor. Entonces el aceite dentro de las fricciones impide que los pistones se rocen demasiado y se te desvíe tu coche. Dios sabe que mientras nosotros estemos aquí en el mundo, vamos a estar constantemente así. Y para eso nos envió el aceite del Espíritu Santo. Para que en medio de nosotros, a pesar de los malos entendidos y de las malas opiniones y de los malos consejos y las críticas, siempre, el poder de Dios, el perdón, el Espíritu Santo pueda impedir que nos desvielemos como iglesia. Y tenemos que aprender, pues, a comenzar a perdonar. Entonces el pecado es algo que forma parte de nuestra antigua naturaleza, por lo cual debemos aprender a tratar con ello. Si tu hermano peca contra ti, si cualquiera de ustedes oye cualquier cosa, oye, ya supiste, lo primero que un cristiano tiene que hacer es, ¿ya se lo dijiste tú a esa persona? No. Entonces, el que divulga el secreto, aparte el amigo. Dile chismoso, chismosa. ¿Por qué? Porque no deberías venírmelo a decir a mí hasta que tú hayas ido con la persona que supuestamente te ofendió o habló mal de ti y lo aclares. Porque el diablo es el maestro en el arte de los malos entendidos. Y vas a acabar descubriendo que esa persona no dijo eso,
que dijo otra cosa, y alguien dice que el chisme dice que es como una bola cuando avientas de una colina, que mientras más va cayendo, más grande se va haciendo la bola de nieve, y cuando llega al suelo es una cosa así de 3 o 4 metros de circunferencia, y comenzó con una bolita chiquita. Así son exactamente los chismes. Alguien dice una cosa, pero no la dijo con ese sentido, y alguien le da el otro sentido, se lo dice a la cuarta persona, y cuando lo escucha la quinta o la sexta persona, ya esta persona que lo dijo, hasta ya casi es hereje. Y Dios, sabiendo que esto forma parte de nosotros, nos está enseñando y debemos aprender a tratar con esto como hermanos en Jesucristo. Nunca te quedes con nada de alguien que te haya dicho algo de alguien. Nunca, nunca, nunca. Porque o te vas a quedar con rencor, o vas a decir, ¿será cierto o no será cierto? Te vas a quedar con la duda, y mientras tú no aclaras eso, el diablo lo sigue inflando. Entonces dice Cristo que cuando tú sepas algo, o cuando alguien peca contra ti, o tú pecas contra el hermano, ve con tu hermano estando él y otros, solos tú y él, y trata el problema. Cuando no vamos con este hermano que nos ha ofendido, es por falta de amor. Es por falta de amor. Dice la Biblia, más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Proverbios 27:5. Más vale que ese hermano se enoje o te critique o te diga, no te has visto tú el aguacatote que traes ahí en el ojo, o no te has visto tú lo que tienes en tu corazón, pero el momento que tú vas con tu hermano y le dices o lo aclaras, delante de Dios has limpiado tu conciencia. Entonces vemos nosotros, ven ustedes en el libro de Proverbios, capítulo 9, que vamos a encontrar en los hermanos que reprendamos en amor, ¿verdad? Porque vamos a ver también cómo vamos a venir a decirle, no vamos a agarrarlo a bibliazos, ni a decirle borracho, feo, te vas a ir al infierno, no sirves para nada, eres esto, es aquello. Dice la Biblia en Proverbios 9, del 7 al 8, que vamos a tener que esperar 2 reacciones de este hermano, pero estas reacciones no deben detenernos para no proceder con la fórmula bíblica para tratar con el problema de los chismes y de los malos entendidos entre los hermanos. Dice Proverbios 9, del 7 al 8, el que corrige al escarnecedor, la palabra escarnecedor es burlón. El que corrige al burlón se acarrea o afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Entonces nosotros vamos a comenzar a discernir las personas a quienes estamos exhortando o dirigiéndoles un consejo. Dice la Biblia que el mundo está lleno, y también las iglesias, de burlones, de personas que desprecian y que te dicen, sí, ya te he oído muchas veces, ya no vengas a contar nada, chiquita, ya mira, mejor, esas personas son las burlonas, son las que nunca están abiertas para recibir un consejo. Ahora ven ustedes en Proverbios capítulo 15, versículo 10, Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deje el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Dice la Biblia que vas a enfrentarte muchas veces, que vas a tener que llamarle la atención a un hermano, pero que ese hermano ya dejó el camino. O sea, hay hermanos que todavía están en el camino, que necesitan ser reprendidos, pero hay otros hermanos que ya dejaron el camino. Los hermanos que ya dejaron el camino, cuando tú llegues y los exhortes, te van a tirar a loco, se van a burlar de ti, o simplemente les va a entrar por acá y les va a salir por allá. ¿Por qué? Porque están fuera del camino, no quieren saber nada de los hermanos, no quieren saber nada de la iglesia, tal vez están amargados, etcétera, etcétera. Esa persona necesita asistencia pastoral. Esa persona necesita la asistencia de personas o mujeres sabias, maduras, con mucho, mucho amor y paciencia y misericordia, para saber metérsele e investigar las causas por las cuales está tan herido y tan amargado y por las cuales él abandonó el camino de la verdad. Entonces dice la Biblia que estas personas regularmente no nos van a escuchar. Y dice también en Proverbios 17, versículo 9, 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si tú te dices amiga de Petra
y realmente es tu hermana en Jesucristo, y Petra te confía algo, ¿por qué te atreviste a contárselo a otra hermana? ¿Sabes qué va a pasar? Que Petra ya se enteró que lo que te confía a ti ya no eres la amiga de confianza que ella esperaba. Resulta que ahora lo sabe una tercera persona, y esa tercera persona se lo va a contar a una cuarta persona, y al ratito 40 personas saben el secreto de esa hermana. Dice la Biblia que una cristiana que no puede tener la confianza en otra, ni la amistad ni el amor tan profundo para guardar en tu corazón los problemas de tu amiga Petrita, estás tú realmente apartándola como tu amistad. Y lo mismo pasa con nosotros también como hombres. No es posible que una persona o un diácono o alguien que trabaje en seguridad o cualquier miembro de la iglesia, alguien llegue y le diga una cosa y esa persona vaya y lo divulgue a una tercera persona. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, es falta de amor. Es falta de amor. Y nosotros tenemos que hacerle caso a las palabras de Jesucristo. Cuando tienes un problema con tu hermano, repréndele estando tú y él solos. Número 2, segundo paso, Mateo 18:6. Mateo 18:16, perdón. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dios quiere que aumentemos la presión contra ese hermano. Ese es el propósito. Llevando ahora con nosotros a otro hermano o a 2 hermanos para que el hermano que ha ofendido se sienta mal. Te voy a dar un ejemplo. Alguien aquí en la iglesia te debe desde hace 6 meses $1,000,000 y no te ha pagado, ni te ha abonado, ni siquiera te ha hablado por teléfono. Y viene también a la misma iglesia donde tú vienes. ¿Qué debes hacer? Ahorita a la salida agárralo antes que salga a la puerta. Y dile, quiero decirte que, ¿cómo vamos a arreglar esto? Ya son 6 meses. Ni un abono, ni un telefonazo. ¿Qué pasa? ¿Te estás volviendo cínico? ¿Estás endureciendo tu corazón? ¿O te estás enfriando en el Señor? No, mira, perdóname, Panchito, ahorita te voy a pagar, o el mes que entra te doy, la semana que entra te doy un abono. Ya no hay ningún problema. Pero si pasan otros 15 días y el hermano no te da ningún abono, agarra un diácono o uno de nosotros como pastores y llévanos con él. Hermano, quiero decirte que hace un mes me debes a 6 meses y todos los problemas tenemos que arreglarlos aquí en la iglesia. No podemos, dice Corintios capítulo 6, demandarnos judicialmente como hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Un hermano no puede llevar al tribunal a otro hermano de Jesucristo por ninguna causa. ¿Por qué? Porque sería un espectáculo al mundo. Dice 1 de Pedro capítulo 2 que más vale llevar la ofensa y soportar dentro de nosotros mismos el agravio que la causa de Cristo sea tropiezo. Entonces, hay cómo arreglarse las cosas. Si no te ha pagado, dilo. Y es muy importante que nosotros, los pastores, también sepamos. Porque si aquí en la iglesia hay alguien que ya tiene 2 años o 3 años y tiene deudas con 10 hermanos, y a lo mejor hasta los cogemos como diácono o le damos una responsabilidad y no estamos enterados, estás haciendo que el diablo lo destruya más rápido. Entonces, cuando ustedes vienen con nosotros, nunca lo tomen como un chisme. Es un chisme cuando se lo cuentas a otra persona, pero cuando vienes con nosotros, con los pastores, es para que nosotros podamos ayudar a restaurar, a poder disciplinar o ayudar a ese hermano. Entonces, es importante que entre nosotros no haya esta clase de problemas, pero si se insiste en el problema, hay que tomar testigos. Otro ejemplo. Tú viste anoche a un hermano que iba pasando ahogado de borracho y que a lo mejor hasta adulterio lo hizo. No se lo dices a nadie. No se lo dices a nadie. Lo guardas en tu corazón y llora de tristeza por tu hermano. Llora. Y cuando tengas esa pasión, esa misericordia por tu hermano, mañana háblale por teléfono y antes de decírselo a nadie, dile, anoche te vi borracho. ¿Qué te pasa, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? No lo comiences inmediatamente a juzgar. Tú no sabes qué pasó, no sabes si es nuevo, no sabes si lo engañaron, no sabes si es primeras caídas. Tengamos misericordia. Y cuando tú vas con ese hermano o con esa hermana que se emborrachó, etcétera, etcétera, es para levantarlo, para restaurarlo, no para destruirlo. Pero si ese hermano insiste en su conducta y a los 8 días lo vuelves a ver borracho, entonces si agarras a otra persona y ya con los testigos le dices, hermano, te dije a los 8 días que te pasó, no quieres ayuda, no quieres ir a la reunión de oración, quiero decirte que estás ya en una situación grave y vuelve a reincidir otra vez en 2 o 3 meses,
vienen con nosotros como pastores, vamos con ese hermano y vamos a ver cuál es el problema de ese hermano. Pero por favor, no se lo digan a nadie antes de hablar con el hermano, tú y él solos. Y en tercer lugar, dice el versículo 17, que si no te oyere, tenle por gentil. Aquí la palabra gentil es la palabra griega telones, así como telón de un cine, telones, y significa colector público de impuestos. O sea, tenle por una persona pagana y publicano. Un hermano que no responde a la exhortación, ya ni con uno, ni con dos, ni con tres, se puede claramente deducir, aunque no todas las veces, que a lo mejor ni siquiera es cristiano. No es posible que un hermano tenga 3 o 4 años en Cristo y no haya pagado su deuda de $1,000,000 de hace 2 años. No es posible. El Espíritu Santo vino a nuestra vida para redarguirnos, para convencernos. Y el hermano que debe dinero, o el que se emborrachó, o el que hizo esto, o el que cayó en adulterio, tiene la oportunidad de Dios, de que Dios es el Dios de Jeremías 18, que se le rompen las vasijas que Él tiene, y se le rompen los matrimonios, y se le rompen las familias, y dice Dios, cualquier persona que se rompa, y que caiga, y que se agriete, y que se desintegre, si esa persona se arrepiente, yo soy el Dios que puedo volver a restaurar tu vida. Dios restaura matrimonios, Dios restaura familias, Dios restaura iglesias, Él es el Shaddai. Nosotros no nos perdonamos y no nos damos oportunidades, Él sí. Él sí. Él nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos sigue hablando y dice, si tus pecados fueran como el carbón, si fueran sucios como un trapeador, yo el Shaddai, yo el Todopoderoso, yo soy el que borro todas tus rebeliones. Él es el Dios Todopoderoso y es esto lo que Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, les quiso comunicar a sus discípulos. Por favor, viven en un mundo donde hay pecado, no pueden dejar de ser ofendidos, siempre va a haber alguien que te ofenda, siempre va a haber alguien que te critique, siempre va a haber alguien que tenga amargo. Por favor, no sean invulnerables a esto. Dios nos quiere vacunar, nos quiere inocular para que no reaccionemos como reaccionábamos antes. Tenemos que estar como el Señor Jesucristo, de tener a un Judas aquí junto y el Judas ahí cerca de él besándole, y Jesucristo todavía sin moverse, sin mover sus sentimientos, sin enojarse, se acerca con un beso. ¿Has entregado a tu maestro? Y cuando le dijo eso, en Cristo no había rencor, no había amargura, había tristeza. Y tenemos que aprender a no reaccionar contra esas personas. Tenemos que crecer tanto en el amor de Dios, de poder ver a un enemigo tuyo de hace 2 años y que no te inmute, que no te enoje, que no te haga el corazón así, que puedas estar totalmente inoculado y no reaccionar contra las ofensas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde seguiremos siendo ofendidos. Y qué infelices vamos a seguir siendo mientras sigamos, ya me ofendió, rencor contra él, mañana otro rencor contra él. Imagínense, después de 1 año, 3 años de ofensas, tenemos odio contra toda la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprarnos un rifle, nos vamos a ir a subir a latinoamericano y vamos a comenzar a matar a toda la gente para descargar nuestra amargura, para descargar nuestro rencor, porque toda la gente nos ha cerrado las puertas, toda la gente nos ha desilusionado. Me desilusionó mi novia, me desilusionó mis papás, me desilusionó mi esposo, mi esposa. Nos vamos a amargar con todo el mundo. Hermanos, nacimos para ser afligidos. Ser o no ser, estamos en el mundo y aprendemos a sufrir con el poder del Espíritu Santo, o vamos a acabar destrozándonos, autodestruyéndonos por la amargura y por el rencor. Cristo sabía eso, Jesús sabía la importancia, y entonces le dice a Pedro en el versículo 21, se le acerca a Pedro y le dice, Señor, hay un límite, ¿verdad? Eso fue lo que Pedro le estaba diciendo. Cuando Pedro le dice en el versículo 21, ¿cuántas veces perdonaré? Le estaba diciendo, Señor, pero que no se le pase la mano, ¿verdad? Señor, a mi esposa lo tengo que soportar, pero no tanto, ¿verdad? Señor, a mi esposa lo tengo que soportar, pero ¿verdad que hay un límite? Eso es lo que Pedro le insinuaba a Jesucristo. ¿Cuántas veces? Señor, a ver, dime, 10, 15, 20, para que al llegar a las 20, ahora sí, chiquita. Ahora sí, chiquito, me las pagas.
Eso era lo que Pedro le estaba enseñando a Cristo. Dime cuántas veces. Y cuando llegue a 30 se las voy a ir contando. Y Jesucristo le contesta y le dice, no te digo 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué cosa era lo que realmente Cristo le estaba dando a entender? Que no existe un límite para perdonar. ¿Hubo un límite para las ofensas de Jesucristo en su vida? ¿Saben una cosa? Que el límite hubiera sido la cruz del Calvario. Durante toda su vida lo persiguieron. Hubo un momento en que 70 de sus mejores hombres lo abandonaron. A nosotros nos van 3 o 4 y si fueron 3 o 4, a él se le fueron 70 en un día. Así lo dejaron de la noche a la mañana, ya no queremos seguir contigo. Y que les digo, váyanse mucho a Puebla. Inmutable, tranquilo, dueño de sí mismo, conociendo los corazones, soportando y siempre manifestando este carácter de perdón, perdón, perdón. Día y noche perdonen, día y noche perdonen. Y todos los discípulos atentos, no puede ser. Él va a haber un momento en que va a explotar. Y los discípulos le siguieron al último momento en la cruz del Calvario, donde él vieron cómo fue azotado, cómo le arrancaron el pelo, cómo le desgajaron la espalda con el látigo romano, cómo le pusieron esas espinas. Ellos fueron testigos de cómo ese hombre enfrente a sus enemigos no abrió la boca, como una oveja en medio de sus trasquiladores, soportó todo y todo lo hacía y lo hizo en la cruz y lo clavaron y lo levantaron y ya que estaba clavado y despedazado y ensangrentado, no les bastó, le seguían gritando, desclávate si eres el Hijo de Dios, si eres el príncipe de este mundo y el Salvador, ¿por qué no te salvas? Y el Señor Jesucristo ya en el clímax del perdón de la cruz grita y dice, Padre, perdónalos. ¿Quieres saber el límite? Ese hubiera sido el límite. Y Dios quiere que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Créanmelo, cuando ustedes llegan y comienzan a experimentar esto, van ustedes a descubrir el secreto de la felicidad. No puede haber en este mundo una persona equilibrada mentalmente, balanceada mentalmente, estable emocionalmente, que tenga rencor y amargura. Solo aquellos que saben perdonar y que de veras perdonan, no aquellos que dicen, te perdono pero no te vuelvas a parar en mi casa. La palabra perdón en el griego y en el hebreo significa borrar los antecedentes. O sea que tú puedas ver a Petrita y a Pancho como si nunca te hubiera hecho, pero que de veras, nada más así de mal para afuera, te perdono. No, que de veras lo veas como si nunca te hubiera hecho nada. Y para poderlo verlo así, necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos ser sinceros y arrodillados y decirle, Señor, no puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a mi esposa, Padre, sufro, pero se lo confiesas y se lo dices. Y entonces el poder de Dios llega y nos llena con su Espíritu Santo, nos capacita, nos envuelve, nos acurruca, nos besa, nos acepta. Dios es tierno, Dios es misericordioso y nos sigue esperando, y después de que hace eso con nosotros, estamos capacitados para un ministerio de perdón y reconciliación al mundo. ¿Cuántas veces o qué límite existe para perdonar? Jesucristo dijo que no había absolutamente ningún límite. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó todos nuestros pecados y porque los hermanos nunca dejarán de ofendernos. Cristo pudo haberle contestado a Pedro, perdona hasta que tu hermano te deje de ofender. ¿Cuándo va a ser esto? En el milenio. Así es. ¿Cuántas veces perdonar a mi esposa hasta que te deje de ofender? ¿Cuánto vas a ofender a tu esposa? Nunca. Sujeta la va a poner por lo menos una vez a la semana. Porque no es un ángel. Tu esposo te va a aventar la puerta por lo menos 3 veces al mes porque no es un querubín, somos humanos. Somos humanos.
Y cometemos errores, y cometemos errores, y cometemos errores, y esos errores son lavados con la confesión del pecado, son lavados con el perdón, son restaurados por el poder del Espíritu Santo, cuando en nosotros existe el poder de enfrentarlos bíblicamente, y poder restaurarnos y sanar nuestras heridas. Todos en esta mañana y en cualquier iglesia, díganme ustedes, ¿quién llega a la iglesia que no apeste? ¡Todos! ¿Qué es la iglesia? Es una congregación de puros ex homosexuales, ex lesbianas, ex borrachos, ex parranderos, ex gritones, ex iracundos, ex claros quinteros. ¿Y qué es la congregación? Es irnos sanando y soportando y vendando las heridas, y uno apesta más que el otro tiene un ojo así todavía que se le sale y hay que metérselo, el otro, ay, nomás le doy a la hermana y se me revuelve el estómago, pues vela ahora más de frente hasta darle un beso si puedes. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa, ¿cómo le hace usted? ¿Cómo le hace usted, señora? Porque usted podría estar ahorita, pues, sentada de asesora de la reina de Inglaterra, o en un convento en Canadá, así, educando en un seminario, pero no, allá anda la chaparrita y la viejita por todos lados, creo que mide unos 50 de estatura la señora esta, y allá andan los leprosarios, etcétera, etcétera, y ella hace esto porque ella sabe que aquí en el mundo, el dinero, el poder, la comodidad, no se compara. Ella ha encontrado la felicidad ministrando, extendiendo sus manos, abrazando a esos hombres sucios y mujeres sucias y pegándoselos a su cachete y pegándoselos a su vestido, no teniéndole miedo a la lepra y entendiendo que posiblemente esta es la forma en la que ella puede cumplir su misión. Si es salva o no es salva, no es mi destino hacerlo. No juzguéis antes de tiempo, el Señor lo determinará. Lo único que yo sé es que es una mujer que ha podido aprender a extender sus manos y servir a la humanidad de esa forma. Y si nosotros no entendemos que Jesucristo fue lo que hizo, estar ministrando, y ya no siendo ni reaccionando ante los leprosos, ni ante la hermana que tiene cara de fuchi, y ya no voy a otra iglesia porque ahí está la familia fulana de tal, y ya no voy a otra iglesia porque, y así andan de iglesia en iglesia y creyendo, y nunca van a encontrar, porque todas las iglesias apestan. En todas huele feo, en todos hay problemas, en todos hay reacciones, en todos hay enfermos, todos estamos siendo sanados. Los mismos pastores necesitamos de ustedes comprensión, sus oraciones, su lucha, porque el peligro nuestro es 1000 veces más grande que cualquiera de ustedes, porque para ustedes hay quien los consuele. Yo muchas veces no encuentro un hombro en quien poder llorar. En la parábola de los deudores, finalmente Jesucristo enseña el perdón y nos dice en el versículo 23 al 27 que un rey tenía un deudor que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era el equivalente a 60,000 denarios, y un denario equivalía a un día normal de salario. Cuando el hombre le pide al rey paciencia y le dice, oh rey, perdóname toda esta cantidad que yo tengo de dinero, el rey se voltea y le dice a este hombre, te perdono tu deuda. En el versículo 28 al 30, dice la Biblia que este hombre, el que fue perdonado, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí encontramos que esta persona que fue perdonada se encuentra a otro que le debía. Y quiero que vean ustedes en todo este patrón una ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos a la cruz del Calvario, Señor, mentí, robé, forniqué, adulteré, hice esto, hice aquello, y dice la Biblia que cuando venimos a la cruz, todos nuestros pecados, pero sin ninguna excepción, nos dice Dios, hijo mío, hija mía, levántate. Desde este día en adelante, tus pecados han sido perdonados. Y así abandonamos el desayuno, así abandonamos nuestra conversión. Mis pecados han sido perdonados. ¡Qué gozo! ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa más emocionante! Todos mis pecados sí, pero Señor, adulteré, tu adulterio es perdonado. Señor, abandoné a mis hijos cuando tenían 5 años, tus pecados te son perdonados. Señor, maté a mi abuelita, tus pecados te son perdonados.
Todos sin ninguna excepción. Y cuando salimos de la cruz del Calvario y nos encontramos gente que nos ofende, ¿qué nos han hecho a nosotros? Que no le hicimos nosotros 100 veces más a Cristo. A ver. ¿Puedes encontrar alguna persona que digas, yo ofendí menos de lo que tú me has ofendido a Jesucristo? No. Porque nuestros pecados, dice la Biblia, cubrían la tierra de los muchos que teníamos. Y si todos no fueron perdonados, llega un hermano que te puso cara de fuch, que habló mal de ti, que hubo un malentendido. Si tú no perdonas a ese hermano, dice la Biblia que entonces Dios no puede, de aquí en adelante, ya siendo cristiano, perdonar tus pecados. En otras palabras, si nosotros no aprendemos a recibir el perdón de Dios, no vamos a poder nosotros tampoco perdonar. ¿Cuál es la aplicación? Que todos nosotros éramos deudores de Dios. La lista de nuestros pecados, vean ustedes lo que dice el Salmo 103. Todos nosotros éramos deudores de Dios. No hay nadie que no le debiera a Dios cientos, tal vez miles de pecados. Dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿No podremos nosotros hacer lo mismo con aquellos que nos han ofendido? En segundo lugar, nosotros vamos a enfrentar todos los días personas, repito, que nos estén ofendiendo de una u otra manera. Y el Nuevo Testamento, el libro de los Colosenses, capítulo 3, nos muestra y nos exhorta y nos dice a todos en esta mañana la forma en que debemos nosotros conducirnos dentro de la iglesia con todas las personas que continuamente estamos sufriendo ataques de ellos. Dice Colosenses, capítulo 3, del 12 al 14, el apóstol Pablo hablándoles a la iglesia de Colosas y exhortándolos y diciéndoles la forma que deberían de conducirse. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Hermanos en Jesucristo, estamos nosotros viviendo una experiencia aquí en la tierra en la cual Dios está tratando de formar en nosotros el carácter de Jesucristo. El reino de este mundo opera bajo unos valores, el reino de Dios opera bajo otros valores. El reino de este mundo opera bajo me la haces, me la pagas, no puedo perdonarlo y no sabemos que nos estamos autodestruyendo. El reino de Dios entra a operar al reino de este mundo y comenzamos a tener que aprender a operar en el reino de Dios y no en el mundo, en el poder de la carne. Tu carne siempre te dirá, véngate, no te dejes, se va a aprovechar de ti. Sin embargo, esto es la forma en que el diablo opera en las mentes de aquellos que energetiza. Dios dice, sopórtense y perdónense si alguno tuviera queja contra otro. No os venguéis vosotros mismos, dejar la ira del Señor. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos calumnia, cuando alguien nos persiga, el juicio cae de ahí arriba. Tú haz una cosa, cierra la boca. ¿Qué? ¿Cierto que? Cierra la boca. ¿Qué dijeron? Cierra la boca. Déjalos que digan, déjalos que hablen, tú perdona y perdona con tu corazón. Y deja el juicio a un Dios que juzga sentado en su trono. Pero si nosotros no aprendemos a que el rencor y la amargura van a destruir nuestra mente algún día, no podremos jamás entonces comprender el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado para que aprendamos a conducirnos como aquel que abrió sus manos en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y podamos nosotros seguir sus pisadas.
Te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos gracias, Señor, esta mañana por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué haríamos? ¿Qué hubiésemos hecho si nuestros pecados no hubiesen sido perdonados? Viviríamos todavía con una conciencia atormentándonos y con complejos de culpa, hostigados por Satanás diciéndonos, vas a pagar tus pecados, te vas a ir al infierno, mas ahora, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Si Él es el que nos justificó, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si Él es el que nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes delante de Él. Ahora, ¿quién podrá decir, no he conocido el amor de Dios? Todos nosotros hemos conocido el perdón de Dios en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice, Señor, sean misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Aquel que no contestaba cuando era maldecido, sino que encomendaba a aquel, ante cuya presencia están todas las cosas, encomendaba su causa delante de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no ambicionó poder, no venía a someterse, a ser un siervo de su Padre Celestial y a dar su vida en rescate por muchos. Padre Santo, el que quiera ser grande entre nosotros, sea el que sirve primero. El que quiera ser grande entre nosotros, aprenda primero y entienda qué cosa significa servir a los demás. Y esos siervos, los que sirven, son aquellos ante tus ojos que son grandes. Porque a ti no te interesa tanto lo que hagamos como lo que somos. A ti no te interesa que tengamos un ministerio tal vez muy exitoso o una iglesia muy grande o que tengamos posiciones o puestos. No, a ti te interesa nosotros como personas, como individuos. Y nos aceptas como somos, con todos nuestros defectos y debilidades. Así nos amas. Así amemos a los demás. Acepta a tu esposa como es. Acepta a tu esposo como es. Un hombre imperfecto, un hombre débil, un hombre con muchos pecados, pero es tu esposo delante de Dios. Acéptalo. Acéptala en el amor de Cristo. Y tengan paciencia que Dios está trabajando con todos nosotros. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Ora por tus hijos, acepta a tus padres así como son, de gritones, acéptalos. Son tus padres delante de Dios. Perdónalos y pídele a Dios que siga trabajando en sus corazones. Acepta a tus pastores así como son, llenos de defectos, con muchos problemas. Acepta a tu jefe de diáconos, acepta a tu jefe de seguridad, acepta a tu jefe de consejería, acepta a tus hermanos, acéptalos todos como son. Es Cristo el que cambia el corazón, es Cristo el que nos cambia. Ora y pide por ellos. Sométanse bajo la mano poderosa de Dios, porque Dios da gracia a los humildes y seguirá resistiendo a los soberbios. Señor, en esta mañana queremos sanidad, Señor. Todos necesitamos sanidad en nuestro corazón y en esta mañana queremos decirte que te amamos. Y queremos decirte en este momento que acabando el servicio, si hay alguien con el que yo tenga algo, voy a ir en esta mañana, lo voy a abrazar y le voy a pedir que me perdone. Y que yo lo perdono con todo mi corazón. Que en mí no hay rencor ni amargura. Y que si la hay, Señor, te pido en esta mañana que me sanes de ella. No quiero este veneno más en mi alma, Señor. Quiero seguir tus pisadas, Señor Jesús. Quiero perdonar como tú me perdonaste. Quiero tener paz en la mente. Quiero tener un corazón tranquilo. No quiero autodestruirme, quiero vivir con tranquilidad el resto de mis días en este planeta. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, Padre Celestial. Y te damos las gracias por tu paciencia tan infinita que sigues teniendo para con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén.